Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Acudamos a Dios, pues, que Él sea quien abra nuestro corazón y sobre todo nuestra mente. María, Madre del Consuelo. Bien, hoy sería la cuarta de las catequesis y en principio la última para este trimestre. Le llamo yo catequesis de adultos. Le llamamos un renovar, un redarle vueltas a un poquito a nuestra fe, profundizar, refrescar, reavivar, y son los temas previos que hemos tocado, bien sabéis, las semanas anteriores. El tema de esta noche sería, una vez que vamos descubriendo al hombre nuevo, vamos descubriendo una humanidad nueva, vamos descubriendo quién es Jesucristo, recordáis la última catequesis. ¿De verdad Jesucristo es la razón de nuestro vivir? Bueno, pues entonces lo que yo presentaría esta noche sería la respuesta. Nuestra respuesta a Jesucristo, nuestra respuesta a la llamada de Dios, que sería la adhesión a la mano tendida de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Pues se llama fe. Si os parece, esta noche vamos a hablar un poquito, voy a hablar yo más bien, de la fe. La fe como apoyo y seguridad en Dios. Mirad, el hombre, digo, se orienta siempre hacia la búsqueda de la seguridad, hacia la búsqueda de apoyos. Es decir, todos necesitamos apoyos para vivir, ¿eh? Apoyos económicos. Quien no tiene lo suficiente para vivir mañana, hay inquietud, ¿verdad? Quien no tiene una salud fuerte está en situación pues un poco difícil. Quien en su familia tiene sus problemas graves, etcétera, etcétera, es decir, faltan apoyos, ¿eh? Entonces, incluso te estás haciendo mayor y imagínate que no tienes pensión, imagínate qué será de mí cuando sea mayor. Necesitamos seguridades. Se orienta la seguridad, en el fondo, hacia poseer algún sistema que nos permita contar con algo o alguien que nos dé seguridad. Muchas veces la seguridad se busca, bueno, yo tengo un dinerico guardado en el banco y en mi seguridad. No olvides que estás poniendo tu fe en eso. No digo que no tengas que tener o puedas tener un fondo, por supuesto, pero cuidado. A veces ponemos la seguridad en eso. Otros buscan la seguridad, su estabilidad emocional. No es que yo tengo muchos amigos, yo tengo grandes contactos sociales. Yo sé que en el momento de aprieto yo voy, bueno, desde un médico hasta, no sé, un banquero o lo que fuere, ¿verdad? Tengo amistades. Entonces, en el fondo, eso no está mal, pero estás buscando una seguridad donde apoyas tu vida en ello. ¿Y quién te ha dicho a ti que ello no te vaya a fallar? Es decir, el sentimiento de seguridad es un requisito básico de la psique humana. Quien no tiene un mínimo de seguridad, mal asunto. Mal asunto. ¿Por qué? Porque está en el vacío. Y una persona así entra en depresión, entra en una situación pues, de inestabilidad emocional, incluso anímica, y si queréis una situación donde bueno, todo se le cae. ¿Por qué? Porque no tiene cimiento. Es decir, ahora descubriréis a donde yo quiero llegar. Es decir, nuestra personalidad y nuestro ser humano necesita siempre seguridad. La falta de seguridad siempre produce temor. Es decir, la seguridad del futuro. Imagínate todas estas personas que vienen huyendo de la guerra y que pasan el Mediterráneo. A veces intento imaginarme lo que significa atravesar toda África, llegar a las costas, cuando llegan de África, arriesgarte, bueno, te sacan lo que tengas, al mar. Vosotros sabéis lo que significa, imaginaoslo un poco, ¿eh? No estoy haciendo ahora aquí ni populismo ni política barata, simplemente es la inseguridad de estas personas. No digamos si han dejado su familia lejos, la inseguridad. Y eso produce, bueno, de todo tipo, y en Cáritas lo sabemos, ¿eh? En Cáritas sabemos que la gran pobreza hoy no es simplemente no tener medios económicos.
La pobreza es la inseguridad de no tener amigos, de no tener quien te ayude, en quien descansar, en quien apoyarte. Repito, esto a nivel humano. Bueno, hablamos ahora de apoyarse en algo, de seguridad, por ejemplo, cuando contamos con dinero, con capacidades, con habilidades, cuando contamos con el sentido personal, como decía antes, con amigos, con contactos, con amistades. Entonces esas relaciones humanas son nuestra seguridad. Y das cuenta que esto es, muchas veces, lo único en el que se apoya mucha gente. Esta noche diré, ¿y esto dónde va? Voy a hablar de la fe. ¿Y qué sería la fe? Ahora lo vamos a ahondar. La fe es poner mi confianza, mi apoyo en Dios. Pero no teóricamente, ¿eh? No teóricamente. Esa búsqueda del sentimiento de seguridad tiene lugar incesantemente. Incesantemente. El estudiante puede basarse su seguridad en que tiene mucha memoria. Mucha memoria, entonces está seguro. Hasta que mañana le duele la cabeza y ya la seguridad se le ha ido al garete. Esa seguridad humana siempre o es defectuosa, no es perfecta, ya que se basa exclusivamente en nuestros cálculos y en nuestros planes. Es inevitable que falle y se produzca la crisis. Tarde o temprano te sentirás defraudado. Si estas son tus seguridades, tu fe, la gente dice, es que yo no tengo fe. No, nadie puede vivir sin fe. Tiene fe en el cocinero cuando vas al restaurante. Si no, porque si no tuvieras fe, que no te va a envenenar, vamos. Si no, no irías al restaurante a comer o a cenar. Tienes fe, no sé, en el piloto del avión en el que subes para ir de viaje. Tenemos fe, pero tenemos fe, a veces la ponemos, repito, en las cosas. Claro que hay que tener un mínimo de cosas, y que tenemos derecho, por supuesto, pero cuidado, ¿eh? Todo puede fallar, y de hecho todo falla. Yo quiero que hagáis memoria, un poquito ahora cada uno y cada una, ¿dónde está vuestra seguridad en este momento, realmente? Con el corazón en la mano, pensarlo. ¿En tus hijos? Muy bien, pero tus hijos viven su vida. ¿Esa es tu seguridad? Por favor, desde Anto, dando toda la vuelta, terminándolo conmigo, dándolo toda la vuelta, pensemos de realmente, ¿cuál es la razón de mi vivir? ¿Cuál es la seguridad que yo tengo que me hace levantarme cada mañana y dar razón de mi vida? Tenemos que saberlo, ¿eh? Porque a veces podemos vivir en la inercia, en la costumbre, y cuando uno no sabe dónde vive y cómo se apoya y de qué manera, cuando le falla, bueno, se queda en la sorpresa. Para que la fe se apoye en Cristo, la fe cristiana, de la que yo voy a hablar ahora, esta fe, para que, en el fondo, ¿qué nos pide? Abandonarnos completamente en Él. Debemos ser conscientes de que únicamente Él es nuestra única seguridad. Digo con mayúscula. Decíamos, yo hablaba la semana pasada de Jesucristo. Y yo os decía, Jesucristo es el que nos trae una vida nueva. Un modo de vivir nuevo, una humanidad nueva, un humanismo nuevo. Jesucristo nos hace hijos de Dios. Y nos hace descubrir que somos viatores, es decir, peregrinos, caminantes de este mundo. Pero no en nuestro mundo este. Y que todo en este mundo es pasajero. Luego, esta noche yo quiero dar el salto, el paso de las seguridades humanas, legítimas, que no digo que sean malas ni pecado, de las seguridades humanas a la seguridad con mayúscula, en la que me fío de Jesús, de Dios. Y Él no me falla. Voy a repetirlo. Si mi seguridad es Jesucristo, en lo bueno y en lo malo, que llamamos a veces los humanos, mi seguridad es Él.
que ahora me toca, hay un fracaso, mi seguridad es Él sabrá, porque mi vida es Él. Y no estoy hablando de aquel que se encoge de hombros, tonto del bote, porque es un humildico, un tontico. No, 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 no. Estoy hablando de un hombre que se viste por los pies, de una mujer hecha y derecha. Estoy hablando de cosas muy serias. Estoy hablando de que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad se llama Jesús. Y la iglesia, la parroquia Nuestra Señora del Consuelo y cada uno de los que la conformamos, o nuestra seguridad se llama Jesús, el Cristo, o entonces estamos en una situación, pues eso, de sí, pero no, ahora puedo, luego no puedo, ahora me apetece, ahora no me apetece. La fe es un apoyarse solo en Dios, no en sus dones, en Él. Es que podemos, sin darnos cuenta, apoyarnos en que Dios me ha dado salud en este momento, Dios me ha dado unos bienes, Dios me ha dado, es decir, Dios me da la fe, Dios me da lo que sea, son sus regalos. Nosotros a veces en la parroquia podemos estar trabajando en las cosas de Dios y preocupados por las cosas de Dios. Pero hemos de dar el paso a estar preocupados por el Dios de las cosas. Es decir, si tus hijos te amaran solo porque les das de comer, solo porque le has dado simplemente, no sé, pues unos bienes y una herencia, ya es algo. Pero tú dirías, mis hijos no me quieren a mí, quieren lo que les doy. Y cuando tú descubres que tus hijos, tu marido, tu mujer, te quieren por ti mismo o por ti misma, tengas o no tengas, o hoy tengas un mal día, es cuando descubre tu seguridad es tu marido, tu mujer, tus hijos. Es decir, es otra historia. A veces podemos poner, repito, nuestro apoyo, nuestra seguridad en las cosas que Dios nos regala. ¿Y cuando Dios se nos regala Él mismo? ¿Y sabéis lo que significa que se nos regale Él mismo? Aquello de, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? En tu casa, Rosa, cuando va alguien a tocar a la puerta y no lo conoces de nada, lo recibes en la puerta. Y además con la cadena medio así, no te fías, ¿verdad? Solo en la medida en que hay trato, hay confianza, le vas dejando entrar. Es decir, otro día viene y bueno, pasa un tiempo y os vais conociendo hasta que llega un día en que lo invitas a comer y lo sientas en tu mesa de comer, en tu comedor. ¿Qué ha pasado? Ha habido un proceso. Ha habido un proceso. Mi pregunta, repito, es, ¿de verdad nuestra confianza y seguridad es en el Dios que me dice, ¿eres capaz de seguirme a mí? ¿Recordáis que Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Recordáis? Y de Jesús, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Eso traducido en lenguaje más coloquial diría Santa Teresa de Jesús. Señores, que hay que ver. Dice Jesús, así trato a mis amigos. Dice, ahora comprendo por qué tienes tan pocos amigos. Y seguir a Jesús porque nos da caramelos, bueno, eso es fácil. Seguir a Jesús en la cruz, eso es la máxima manifestación de confianza y de amor. ¿Sois capaces de participar de mi cruz? Esto es la fe, ¿eh? La fe no es simplemente me apetece o creo en, no sé, en los contenidos de la religión o fiar de alguna manera, yo qué sé, pues saberme el catecismo de memoria. La fe es fiarme de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como el ladrón aquel que estaba crucificado a su vera. Acuérdate de mí, Jesús, cuando llegues a tu reino. Aquel se fió de él y no de lo que le daba Jesús, porque Jesús no le daba nada que buscara, le hubiera dado la salud, bajar de la cruz, quitarle el dolor. No. Se fió de él. Esto es la fe, ¿eh?
La fe madura, la fe adulta, y no digo, cuando digo adulta no digo que tenga muchos años, digo que hemos pasado del hombre viejo a la experiencia del hombre nuevo, es la fe de aquel que en lo bueno y en lo malo, Señor, sé de quién me he fiado. San Pablo escribe la carta a los colosenses desde la cárcel y dice, sé de quién me he fiado. Mi Señor Jesucristo. Y todo es basura comparado con Él. Desde la cárcel ha sido condenado a muerte, lo van a decapitar. Y desde esa experiencia escribe San Pablo esa carta. Esta es su fe. Y dice que para él morir por su amor, por su Jesús, es lo máximo que puede hacer. De modo que la fe se prueba como la amistad. Yo le digo a los novios cuando se casan, no sabéis lo que os queréis hasta que no tengáis problemas. Cuando en las dificultades seáis capaces de afrontarlas y de quereros, es cuando empezáis a descubrir lo que es el amor, lo que es la fe. El amor es la fianza del uno en el otro. ¿Cuál es la fianza, la confianza, la fidelidad, el abandono de ti en Dios, en Jesús? Eso yo no lo sé, tú sabrás. Pero y esto no se trata de saber mucho y de estudiar mucho. ¿Cómo se aprende a andar? Cayéndose. Todas conocéis y todos los babies, los bebés, cuando empiezan ya a gatear. Cuando ya levantan un poco la cabeza y ya quieren andar, se van agarrando, ¡ay, qué feliz! ¡Ay, se ríen! Hasta que se dan el primer tropezón. Y se hacen pupa, búa, búa, mamá, búa. Y ya no quieren andar, ¿eh? Se han hecho búa. ¿Cómo se aprende a andar? Cayéndose. ¿Cómo se aprende a tener fe? Fiándose. Lo que necesitamos es, en este caso, tener esta experiencia. Mi seguridad es en mi Señor. Sí, en la persecución de los mártires, por ejemplo, que se beatificaron la semana pasada en Barcelona. Su seguridad era Jesús. Podían haber salvado la vida, ¿eh? Creo que eran 16 los que se beatificaron. Su seguridad era Jesús. ¿Pero qué Jesús es en el que crees? Podían decir aquellos que le iban a fusilar o iban a matar. ¿Cuál es tu seguridad y tu confianza? ¿Qué Jesús? Si está muerto, pero si vas a morir, pero si nadie te libra. Me fío de Él. Esto es la fe, ¿eh? No llego a esos extremos, pero la fe se vive cada día. En tus crisis, en tus pruebas. Entonces, ante una sociedad donde su seguridad es poderoso caballero don dinero, donde vivimos una sociedad donde lo que prima son las corruptelas y todo lo que sabemos que está ocurriendo, el que nosotros como cristianos vivamos nuestra seguridad en Dios, somos libres. Entonces, cuando somos libres, entonces cuando vivimos verdaderamente de un modo distinto a la gente. Porque entonces ya no tienes miedo a nada ni a nadie. Porque cuando le dicen a Pedro y a los discípulos, os prohibimos formalmente que prediquéis en nombre de ese, refiriéndose a Jesús. De lo contrario, vamos a meter en la cárcel y vamos a matar. Y, bueno, matarnos, más que matarnos ya no podéis hacer. Matarnos, pero no podemos callar. Hemos visto a Jesús vivo, resucitado. Matarnos. ¿Y qué? ¿De dónde sacan la fuerza? De su fe, de su experiencia profunda. Por eso es mi lucha y mi afán y mi oración continua y mi predicación con vosotros, querida comunidad cristiana, Nuestra Señora del Consuelo, es que profundicemos en esta experiencia de trato personal con Jesús. Como no tengamos esta experiencia personal con Jesús, nuestra fe está en el aire. Y estará supeditada a los vaivenes de tus situaciones económicas, familiares, anímicas, o si el cura de turno, o el sacristán de turno, o lo que sea. Cuidado, ¿eh? Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Recordáis? Bueno, voy a echar mano del Evangelio de las lecturas del domingo pasado. ¿Recordáis a la pobre viuda aquella en Marcos 12? 43, 44, que dice que echó todo lo que tenía para vivir en el cepillo, eran 2 reales, y donde Jesús la alaba. ¿Qué echó?
todo, no un poco. Y no se trata de tener una poca fe, eso no es posible. Solo tengo fe cuando me fío de Él. Yo fui cura de la parroquia San Felipe Neri, de Crevillente, 6 años, y le tuve mucha fe, pues yo no le conocía a este santo, pero hice un viaje a Roma de los muchos que hacía, y tantas veces había pasado por la puerta de la Chiesa Nueva, allá en Roma, hasta que yo, siendo cura de aquella parroquia en el Crevillent, pues en unos viajes quise celebrar la misa con un grupo de personas que venían conmigo en aquella iglesia porque estaba enterrado San Felipe Neri. Ahí está incorrupto. Y encima de su altar me permitieron los religiosos celebrar la misa. Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que cuando él llegó a Roma, él era de Florencia, cuando llegó a Roma, joven sacerdote, se dio cuenta del desastre que había en Roma. Huérfanos y niños sueltos por la calle todo el día. Eran los hijos de las prostitutas, abandonados en la calle, sin cultura, sin educación y sin religión. Y él, aquello, rompió sus planes. Y entonces, allá en su casa, empezó a recoger chavales de la calle y empezó a ayudarles, a catequizarles, a darles de comer, etc. Era lo que era el oratorio, más tarde fue. Cuando fue recibiendo tantos chavales, que eran maleducados, los vecinos montaron el grito en el cielo. Se tuvo que ir de esa casa y buscar otra, porque cada vez tenía más jóvenes, más niños. Y entonces, claro, aquello le desbordaba ya. Y buscó ayuda y nadie le daba ayuda. Y encontró ayuda en un cardenal de Roma. Pero aquel cardenal enfermó y se le murió. Era el único apoyo que tenía. Y un día iba por la calle, por Roma, y otro cardenal iba en su carruaje y lo reconoció y paró y le dijo: «Padre Felipe, ¿se le ha muerto su eminencia?» Dice: «Sí». Dice: «Ahora ya nadie no tiene ayuda, está en las manos de Dios». Y se contesta el Padre Felipe: «Eminencia, ¿y en qué mejores manos voy a estar que en las de Dios? Él sabrá». Esto es fe, ¿eh? Ayuda humana, ninguna. Del mismo clero de la ciudad, ninguna. De la gente laica, ninguna. Y decía: «Pero si es la iglesia de Jesús», pero podía decir: «Pero esto no puede ser, pero esto, entrar en crisis, ¿no?». No. Señor, tú sabrás. Y dio origen a una fundación, que es el Oratorio Festivo, son los padres filipenses. Repito, esta es la fe, lo dio todo. Era un hombre de familia rica y se gastó todo lo que tenía de su herencia y se quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada y Dios le probó incluso en su fe, en aquellos que le tenían que ayudar y no le ayudaron, su fe fue probada. Está en la cruz. Repito, cada uno tiene sus propias experiencias. La viuda, al darlo todo, se condenó a morir, porque no tenía nada ya. Se quedó sin dinero, no tenía de qué vivir. Ella misma se destruyó el sistema de seguridad material que tenía, si es que tenía alguno, y provocó la admiración de Jesús y Dios le ayudó. Como la viuda de Sarepta, la primera lectura del domingo, ¿recordáis? Que llevaba leña para hacerse una torta y morirse. Dice: bueno, pues esa mujer lo entregó todo. Yo estoy hablando, pero vosotros tenéis que estar repensando entre líneas lo que estoy diciendo, porque tenéis que poner nombre y experiencias personales. ¿Cuál ha sido tu última experiencia desagradable que te ha hecho dudar, que te ha hecho entrar en crisis de fe? Lo que tú llamas crisis de fe. ¿Acaso los problemas de la vida, de la familia, los que sean, esos son obstáculos? ¿Quién me separará del amor de Cristo?, diría San Pablo. ¿La espada, el hambre, la cárcel, la desnudez, la persecución? Nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Sé de quién me he fiado. ¿Por qué? Porque mi fe es en Cristo crucificado, no en Cristo glorificado, que también vendrá después, sino crucificado.
Y claro, reconocer que en la cruz está mi salvación, no decimos el Viernes Santo eso. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Lo cantamos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos en cola y vamos a ¿qué? A adorar la Santa Cruz. O la besamos o hacemos una inclinación. ¿Qué estamos diciendo? Mi fe es en Cristo crucificado. Cuando Jesús me invita a mí a crucificarme con Él, porque la vida me crucifica, y aquí todos tenemos las nuestras, es cuando Dios en Cristo te ha hecho el gran regalo, si que eres capaz de beber el cáliz. Esta es la fe, ¿eh? Por eso, ante esta experiencia, cuando te visita esta prueba, hay gente que se echa para atrás. Dice, ya no creo más, Dios me ha abandonado, pero será posible. Si es cuando estás más cerca de Dios, estás más cerca de Dios que nunca. Los enfermos, los pobres, los leprosos, los solos, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, si lo estamos cansados de escucharlo en el Evangelio. Cuanto más sufro o más participo de lo que es a veces inimaginable, es que estoy más cerca de Dios. Esto parece un contrasentido y una paradoja, y cualquiera que me oiga y no sepa de qué va esto, me dirá que estoy loco. Sí. Dios te invita, dice, ¿eres capaz de beber el cáliz? Pues entra, sube. De lo contrario, pues la fe, cuando es debilucha, pues te quedas, diría Santa Teresa, en los aledaños de la ronda del castillo. Pero cuando tú eres invitado a decir, ¿quieres de verdad venir conmigo? Vente. Entonces, repito, pensarlo, por favor. Esta es la cuarta y última sesión de catequesis de este trimestre. Creo que si le damos vueltas y profundizamos un poquito en este tema de la fe, podremos quitar muchos espantapájaros de nuestra mente. Y todo eso que a veces nos hace sufrir y dudar, mandarlo a paseo. Y cuando más lejos te crees que estás de Dios, es cuando más cerca estás. Lo vuelvo a repetir. Uno está más cerca de Jesús cuando participa con Él, de Él y en sus sufrimientos, en la cruz. Por eso, cuando Jesús está crucificado, todos se han ido, porque su fe todavía no es madura. Se escandalizaron, se fueron. Y cuando le dice aquella mujer a Pedro, allá en la noche del Jueves Santo, tú también eres de los del Nazareno. Yo, mujer, no, maldita sea, 3 veces, maldita sea, le negó. Es decir, ¿dónde estaba más cerca de Jesús? Cuando participas de Él. Ahí donde Jesús dice, vente conmigo, Pedro, acompáñame en mi cruz. Ni una hora habéis podido velar conmigo. Jueves Santo, huerto de Getsemaní. Hoy el mundo y la Iglesia necesita hombres y mujeres así, de fe adulta, no de fe sentimentaloide, de fe emotiva, ahora sí, pero no. Al hombre que carece de todo sistema de seguridad le quedan 2 caminos. Cuando no tiene seguridad en Dios, 2 caminos. O la desesperación o la entrega total a Dios. Y así vive mucha gente, desesperada. Y entonces cuando uno está desanimado, desesperado, pero es que no lo veis, yo lo veo. Se da uno al alcohol, se da a la droga, pero en el fondo es gente mala. No. Cuando no encuentran respuestas, es decir, apoyo y seguridad en su vida, se evaden. ¿Y la seguridad qué? Bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos, a disfrutar que son 2 días. Pero aún ahí eso no te da la felicidad. Para la viuda, esa que estábamos hablando del Evangelio, Dios lo era todo. Su único apoyo era Dios, era Yahvé. Bien que nos despojamos nosotros de toda seguridad, o lo hará Dios porque nos ama. Esto también es una idea que conviene que a ver si la sé explicar y la entendemos. O te desprendes tú, y tú dices, Señor, quiero ser cristiano. Creo que sí, ¿verdad?
Señor, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo decimos todos los días. Vale. Si Dios te toma la palabra, entonces una de dos. O empiezas tú a despojarte, a desprenderte de las seguridades o pseudoseguridades humanas y apoyándote solo en Dios. O bien, Dios, que nos quiere y te quiere tanto, te despojará a Él. Y tú, entonces, eso que te sorprende y que no esperabas, que tenía dinero y lo he perdido. Que tenía salud y la he perdido. Que tenía estos planes y se me han ido al garete. Tú dices, esto es una desgracia. Dios me ha abandonado. Padre, ¿por qué? Decía Jesús como hombre, ¿por qué me has abandonado? Y era cuando más cerca estaba del Padre. Y cuando Dios te despoja, es cuando uno dice, Señor. Bueno, os voy a contar una cosa, porque como mi madre ya se ha muerto y mi padre también, desde el cielo, imagino que me oirán. Os voy a contar una batallita de mis padres. Y yo soy cura gracias a una desgracia. A ver cómo me explico. Veremos a ver quién ve esto. Cuando yo nací, pues, y entonces mis padres se casaron y se fueron a vivir con mis abuelos. No, los años final de los 50 no había tela marinera. Bien, yo tenía 2 o 3 meses, según decía mi madre, y entonces la casa donde vivían mis abuelos o la compraban o tenían que irse. Mi abuelo murió en ese entretanto y quedó mi abuela paterna. Y entonces fue el dueño de la casa y le dijo, mira, sois los primeros, vivís aquí, pero me tenéis que pagar. Eran 20.000 pesetas de la época, en la calle más importante de Villena. Y fue a buscar a los amigos, mi padre. Estaba bien relacionado, pero mi padre era un hombre trabajador del campo y que trabajaba en el hospital de Villena, pero jornal. Le fue a un amigo de los ricos del pueblo y le dijo, no puedo. Fue a otro y le dijo, no puedo. Fue a la familia, no puedo. Y le llegó a decir mi padre a algunos de estos ricachones del pueblo, que consideraba amigos, es igual, págala tú y ponla a tu nombre. Y yo te lo iré pagando. Y cuando ya te la pague toda, la pones a mi nombre, la casa. Pero es que no tengo dónde irme a vivir. Bueno, la cuestión es que fueron buscando mis padres casas por todas partes. Hasta irse buscando en la huerta y en el campo una casa de labor, donde fuera. Y al final encontraron en el Raval, debajo del castillo, una casa que valía, eran 3.000 pesetas de la época, imagínate cómo sería, para pagarla en 20 años. Pero bueno, una habitación y punto. Cada vez que mi madre, yo allí, a los 3 meses yo me fui a vivir allí, bueno, me llevaron. Y he vivido allí 32 años. Bueno, yo me fui al seminario después a los 20 años. Y mi madre jamás volvió a pasar por aquella calle de la casa donde habíamos vivido. Jamás. Era una pena la que llevaba encima. Bien. Yo no lo sabía. Y un día, cuando yo ya era seminarista, le dije, ¿tú sabes que aquello que era una desgracia para ti fue un regalo de Dios? ¿Cómo un regalo de Dios? Sí. Si hubiéramos vivido en aquella calle, mis amigos eran los niños pijos del pueblo. Hubieran sido los pijos del pueblo, con perdón. Donde vivimos, mis amigos eran todo lo contrario. Todo lo contrario. La escuela donde fui, escuela de pobres, de las parroquiales. Viviendo en la calle, es decir, jugando en la calle, bueno. Pero allí conocí un cura, la parroquia del barrio más viejo del pueblo, Santa María. Y ese cura, a mí me sorprendió. Yo podía tener entonces 8 o 10 años. Me sorprendió. Y ese cura recogía, como Felipe Neri, a los chavales, entonces era un club de eso, de un teleclub. Pues teleclub, esto, lo otro, que si ping-pong, catequesis, pam, pam, pam. Y allí yo fui aprendiendo a vivir la fe.
viendo cómo vivía ese cura, que le llevaban la comida y luego llegaba el primero, pobre a pedir, y se la daba, y yo lo veía. Y yo le dije a mi madre, gracias que perdiste la casa, nos fuimos a vivir con los pobres. Y conocí la fe y a Cristo en un barrio de La Marinera. No sé si me explico. Mi madre dijo, no lo entiendo. Digo, pues ya lo entenderás alguna vez. Esto, que es una batallita de las muchas que hay en la vida. Os digo esto porque cada uno tiene su historia. Dice el refrán que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pero el fin no es que Dios sabe lo que quiere de mí y yo no. Luego, ¿qué es la fe? Ponerme en las manos de Dios. Abandonarme en las manos de Dios. Bueno, veremos a ver, no sé si he hecho bien decir estas cosas, pero, repito, cada uno tiene que mirar hacia atrás. Sí, Señor. Bien, ¿qué hace Dios con estas personas, como las viudas esta del Evangelio? Pues Dios no puede abandonar al hombre que al abandonarse a Él plenamente se deshace Él mismo de las riquezas. ¿Cómo te va a abandonar Dios si todo lo que tenías lo has dejado por Él? ¿Cómo va a abandonar Dios a Francisco de Asís si todo lo que tenía se ha desprendido? Y ya, antes era hijo de Pedro Bernardone, os decía la semana pasada, ahora soy hijo de Dios. Pero ¿cómo Dios me va a abandonar si me fío de Él? Cuando yo me iba al seminario, es que otra historia. Os cuento batallitas porque al final os voy a quedar con las batallitas. Y cuando yo me dije de irme al seminario, porque yo digo, si la vida es esto, no me falta de nada, pero yo creo que la vida tiene que ser otra cosa. Y fue cuando dije de irme y me amenaza, en la empresa me amenaza, si te vas, no vuelves. Es decir, volverás como trabajador, pero no al puesto que tienes. Y yo decía, Señor, llevo un tiempo dándole vueltas a esto, de irme al seminario, yo no sé si me van a admitir, no sé si tengo vocación, que no sé lo que va a pasar. Y hay una inquietud. Y digo, ¿sabes qué te digo? Así no puedo vivir. Y entonces lo hablé con el cura del pueblo, de la parroquia. Señor, creo que mi vocación es esta. Sé que por el paso que voy a dar, lo voy a perder todo. Perdí hasta la seguridad social. Porque ya al dejar el trabajo, a los pocos meses ya perdí la seguridad social. Encima cogí en el seminario una úlcera de duodeno. Cada pastilla, que tomaba 8 pastillas, entonces me acuerdo incluso de cómo eran, 8 al día para esto. Y las tenía que pagar y no sabía cómo. Digo, Señor, si me he equivocado, tú me darás otra cosa. Y eso fue lo que le dije a mi madre. Mi madre y mi padre me decían, te estás equivocando. Pues si me equivoco, sabe el Señor que lo hago con buena voluntad. Creo que me está llamando. Si me he equivocado, me fío de Él. ¿Me estoy explicando? Señor, si me fío de ti, nunca me vas a dejar desamparado. ¡Nunca! No quiere decir que las pase felices. No, tela. Mi primer año después del seminario, mi verano, yo me fui de albañil para pagarme mi curso. Al año siguiente, como mis notas ya eran buenas, porque ya presentaba, ya tuve beca y viví un poco como el rey del mambo. Pero, Señor, y vas viendo cómo Dios te va llevando. La fe es esta seguridad. Bueno, voy terminando. Desde el punto de vista de la fe, es bueno que de vez en cuando sientas que tus pies no están tan bien afianzados. La fe consiste en apoyarse en Dios mismo, en su poder y en su amor, no en sus regalos. Cuando Cristo nos enseña con su propia vida cómo ha de ser la actitud de ese abandono, con su vida. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Yo no puedo seguir a Cristo pobre si estoy rodeado de mis seguridades humanas. No, si Cristo no tiene dónde reclinar la cabeza. Mi apoyo es el Señor. Repito, cada uno no es la misma mi vocación que la tuya. Tú eres laico y tienes hijos y tienes otra historia. Cada uno tiene su vocación. Pero cada uno tiene que plantearse cómo ha de ser y poner su seguridad. Porque Él vino a nosotros como un niño, como un bebé.
que por sí solo nada puede hacer. Un bebé nada puede hacer. Se lo dan todo y si no se muere. El que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Ser niño, como en el Evangelio, no significa ser tonto o infantil. Se trata de mi padre me quiere y mi padre me va a sacar de este apuro. No hacen los niños eso cuando mamá, mamá, papá, me han pegado, papá, mamá, me duele, mamá, dice, ¿dónde va? A su padre y a su madre. Yo voy a mi padre, padre, me pasa esto, tú sabrás. Y el padre me llevará por aquí o me llevará por allá. ¿Por qué se despojó Jesús de semejante manera que siendo rico se hizo pobre, se hizo bebé? El misterio de Belén nos recuerda que no debemos tenerle miedo a nada ni a nadie. El problema es que tenemos miedo a despojarnos. Y repito, si te fías de Dios, dile, Señor, despójame si yo no tengo la fuerza de despojarme yo. Despójame. Y como diría Santa Teresa, cuando la acusan ante la Inquisición, era mujer, en aquella época la mujer era un cero a la izquierda, con perdón, no como la época de Cristo, pero la mujer, aquella mujer, Teresa de Jesús, la tenía una mujer entera, ¿eh? Y la denunciaron, la dijeron 1000 barbaridades, y dice, Señor, si tú no quieres mi honra, ¿para qué la quiero yo? Le quitaron hasta la honra. A Juan de Ávila le quitaron hasta la honra y lo denunciaron a la Inquisición. Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, lo denunciaron y estuvo hasta en la cárcel. Y cuando ya es viejo y ya no sabe qué se va a hacer de él, le dice el superior, Fray Juan, ¿dónde quieres pasar tus últimos días en la vida? Tenía muchos conventos para elegir. Y dice, a tal sitio. ¿Y sabéis cuál era? Donde más le habían hecho la vida imposible. Y allí murió. Esta es la fe, ¿eh? ¿Estoy diciendo que busquemos sufrir? No. Estoy diciendo, ¿qué tipo de Dios es el tuyo? ¿Qué tipo de relación es la tuya con Dios? Cristo despojado y pobre quiere ir delante de ti y de nosotros por la senda que nos conduce a la pérdida de nuestros propios sistemas y seguridades. Bueno, tengo tantas cosas que veo que ya me están haciendo señales, es la hora casi. Pero bueno, cuando Dios quiso hacer a Abraham padre de nuestra fe, recordáis a Abraham, ¿no? Tuvo que desarraigarlo. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Cuál era el apoyo de Abraham? Su riqueza, entonces, pues sus animales, su ganado, su clan. Aunque no tenía el hijo preferido que hubiera querido de su esposa legal, Sara. Tenía hijos con la concubina, pero ese no era el hijo legal que él quería. Y Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo pone en camino, ¿eh? Lo pone en camino. Y le pueden decir, pero Abraham, chaval, bueno, cuando era muy viejo, chaval, ¿pero dónde vas a tu edad? Dios me ha dicho que me ponga en camino y me vaya a la tierra que me va a mostrar. ¿Pero dónde? No lo sé. ¿Pero cómo que no lo sé? No lo sé. Me ha dicho que ande. ¿Y por dónde? No lo sé. ¿Y qué es lo que hacía Abraham cada día? Cada día iba a hacer oración. Señor, ¿es por aquí? Porque si no preguntaba no sabía por dónde. El hombre de fe y la mujer es el hombre de fe y la mujer de fe que no se sueltan de la mano de su padre. Esto es Abraham. Si Abraham se hubiera soltado de la mano de Yahvé y no lo hubiera consultado cada día, es por aquí. Mira, Señor, que no tengo agua. Mira, Señor, que los animales que llevo y todo lo que llevo detrás, Señor, que hay enemigos que van a por nosotros, se salen aquí unos salteadores de camino. Señor, mira que todos los días, Señor, mira que tengo hambre. Mira, Señor, que... Y de todo le libró el Señor. Ahora, no le libró del desierto, ni de pasar calor, ni de las pruebas, pero llegó a la tierra prometida, ¿eh? Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Fiarse, y no digamos la máxima prueba de fe de Abraham, que voy a contar yo que no sepáis. De ti va a nacer un gran pueblo. ¡Ay, Señor, gran pueblo! ¿Sí? Su hijo Isaac, ¿recordáis? Y cuando ya tiene 12 o 13 años, le dice a Dios, sacrifícalo. Pero bueno, ¿será posible? Primero, si lo sacrifico,
ya no hay herencia, si es el único que tengo. La promesa es mentira. Segundo, ¿cómo un Dios bueno me pide que mate a mi hijo, que es inocente? ¡Qué lío! ¿Os dais cuenta los líos? El sufrimiento interior. Ahora la escena esa cuando sube en el monte Moria y le dice a su hijo, Padre, llevamos el fuego, llevamos el puñal y el haz de leña. ¿Dónde está la víctima del sacrificio? Y el padre dice, Dios proveerá, hijo mío, Dios mío. Y sube para arriba, para arriba, para arriba. Y cuando llegan arriba le dice, hijo mío, la víctima eres tú. Es decir, su propia carne. Y es cuando Dios le dice, Abraham, yo no quiero la muerte de tu hijo. Yo quería saber hasta qué punto te fías de mí. Tu seguridad soy yo. Me estoy explicando, son casos extremos, pero la fe va por aquí, ¿eh? La fe va por aquí. Los sistemas de seguridades humanas en el Evangelio se llaman riquezas. Cuando apoyamos nuestras vidas en las cosas, se llaman riquezas. Y esos son ídolos. Puedes creer y confiar en esos ídolos, pero ellos no son Dios. No olvidemos que todo aquello en lo que ponemos nuestras esperanzas se convierte en diosecillos, en idolillos. Y si tú cifras tus esperanzas en esos diosecillos falsos, tus esperanzas son absurdas. Pero esas son las esperanzas absurdas, como aquella abuela del asilo que yo os decía de Villena, que tenía más de casi 90 años, le faltaban los dientes, tenía artrosis, diabetes, tensión, y me dice un día, creo que lo he contado muchas veces, me llama y dice, don José, por favor, que no se enteren las monjas. ¿Qué quiere? Cómpreme un décimo de lotería. ¿Y para qué quieres tú un décimo de lotería? Hombre, por si me cae, para cuando sea mayor. Para cuando sea mayor. Es decir, su seguridad la pela. ¿Cómo le explico yo a esta abuela? ¿Cómo se lo digo? Bueno, pues somos tan tontos que nuestras seguridades las ponemos en las cosas. Bien, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una llamada a la profundización de la fe para que Dios se convierta en nuestro único apoyo. Y aquí encontramos la alusión al maná. Dios le dio al pueblo de Israel el maná, el alimento de cada día, y no sabía de dónde venía. La madurez de la fe es la disposición a entregar al Señor todo lo que Él nos da. Lo que Dios me ha dado, yo se lo doy. ¿Recordáis a Job? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todos creían que iba a maldecir a Dios. Fijaos, ¿eh? Era rico, tenía hijos, tenía ganado y todo se le fue al garete. Y encima cogió una grave enfermedad en la piel. Y le decían, eso era tremendo, es una enfermedad de esa, era un marginal. Dios te ha castigado, le decía a su mujer. Dios no te quiere. Algo malo habrás hecho cuando Dios te ha castigado. Maldita mujer, no digas eso. Dios no puede mandarme eso. Y al final dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y Dios le dio más de lo que tenía anteriormente. Esta es la fe, ¿eh? Tú no sabes lo que Dios te va a regalar si te fías hoy de Él. No lo puedes ni imaginar. Luego, la crisis de la Iglesia hoy, que no es poca, menuda crisis tiene la Iglesia hoy, de todo tipo, solo se superará en la medida en que la Iglesia se fíe de su Señor. Y no del político de turno, y de las subvenciones de los políticos, ni de los apoyos de los medios de comunicación, no. El momento en que toquemos fondo, es decir, nos creamos de verdad que nuestra fuerza es el Señor, la cruz, y no las seguridades humanas, la Iglesia no levantará la cabeza. Y lo digo fuerte para que me oiga quien me tenga que oír. La Iglesia se apoya en el Señor crucificado. Como busque apoyos humanos, eso es mentira, es una falacia. La Iglesia no levanta cabeza, ¿eh? Y cuando digo la Iglesia, digo tú y yo, pero también la jerarquía y el magisterio. Que Dios me perdone. No, digo que cualquier obispo que me esté oyendo ahora. Un avaro pone su vida en el dinero, un cristiano lo pone en Dios. Bien, hermanos y amigos, Dios te despoja de todo aquello que te hace cautivo y que te resta fe en su amor. El día que tú digas, como decía aquella persona, me llegó a decir,
porque la crisis última, la última crisis de los años 8, 9, 10, etcétera, perdió la empresa, bueno, le hipotecaron el piso, la casa, todo. Bueno, su mujer se enfermó, murió. Era un hombre bueno. Y un día me llegó a decir, estaré loco si le digo a Dios, él decía, y a la Virgen de las Virtudes, gracias, Madre, por haberme quitado todo lo que tenía, porque tú ahora eres mi madre. Lo abracé y le dije, oh, decirle gracias a Dios y a la Virgen, gracias porque me lo has quitado todo. Y solo te tengo a ti, mi madre, y a tu hijo Jesús, el niñico, decía él. ¿Me estoy explicando? Claro, cuando no hay una fe firme, eso es una desgracia, Dios no me quiere, Dios me ha abandonado, y algunos blasfeman. Bueno, pues medítese, pídase la gracia que se desea alcanzar. Que cada uno delante de Dios lo lleve a su oración, replantee su vida en relación amorosa con Dios, y la fe, ya sabéis lo que es, confianza total y plena. A vivir, como dice aquel, que son 2 días. Que la Virgen del Consuelo, a que nos estamos preparando para honrarla este año de un modo especial, nuestra Madre del Cielo, nos acompañe siempre y nos lleve de la mano hasta la patria, pero a las manos y los brazos de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz.